Hallar máximos mínimos y puntos de silla de la siguiente función z igual x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Para determinar máximos mínimos y puntos de silla, paso 1 es encontrar o determinar los valores críticos de la primera derivada parcial. Para hallar los valores críticos de la primera derivada parcial, primeramente vamos a determinar las primeras derivadas parciales. Entonces, derivamos respecto a la variable x. X es variable, los demás son constantes. Como tenemos suma de términos, se deriva término por término. Tendríamos respecto a x, derivada de x a la cuarta quedaría 4x cubo, menos, más vendría a ser, derivada de y a la cuarta sería 0. ¿Por qué? Porque no hay nada de x ahí, constante solito. Derivada de menos 4xy, x es variable, 4y son constantes. Cuando las constantes multiplican, mantienen las constantes. Menos 4y quedaría. Derivada de 1, 0. Entonces, solo esto sería la primera derivada respecto a x. La derivada parcial respecto a y. Derivada de x a la cuarta, 0. Derivada de y a la cuarta es 4y cubo. 4y cubo menos derivada de 4xy. Y es variable. La constante mantendría como 4x. Derivada de 1 sería 0. Ya ahí tenemos las derivadas. Paso 1, hallar las derivadas parciales. Paso 2, igualar a 0 las derivadas parciales. 4x cubo menos 4y igual a 0. Y la otra derivada respecto a y quedaría menos 4x más 4y cubo igual a 0. Estoy ordenando. 4y cubo debajo de y. Menos 4x debajo de x. Ya, entonces, una vez igualado a 0, se convierte en una ecuación, en sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos ese sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ya sea por el método de sustitución, igualación, determinantes o reducción. Método de reducción. Podemos reducir ya sea las x, ya sea las y, a cualquiera de las variables reducimos. Van a utilizar métodos de reducción cuando son semejantes. ¿Cuándo son semejantes? Cuando es x cubo arriba, x cubo en el otro término. O y a la 1, y a la 1. En este caso ninguna, no son términos semejantes. X cubo, x a la 1, no son semejantes. Y a la 1, y cubo, no son semejantes. No puedo resolver con reducción. Vamos a hacer por igualación o por sustitución. En este caso vamos a hacer por sustitución. Para hacer por sustitución podemos despejar una de las incógnitas, una de las variables de la ecuación 1 y luego sustituir en la ecuación 2. O si queremos hacer por el método de igualación, de la ecuación 1 despejamos una incógnita y también la misma incógnita despejamos de la ecuación 2 y luego igualamos. Por un poquito más largo, yo veo más cortito, va a ser por sustitución. Ya vamos a hacer por el método de sustitución. Ya si queremos coloca aquí. Por el método de sustitución. Ya para ello de ecuación 1. ¿Qué dice ecuación 1? Ecuación 1 dice 4x cubo menos 4y igual a 0. Despejamos una de las incógnitas, la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La despejar ahí, y sería, ¿no? Entonces quedaría 4y, pasaría menos 4y con más 4y al otro lado. Despejando y quedaría este 4 cuando se tiene en ambos miembros, cuando tengamos un solo término, este 4 iba a bajar a dividir, lo puedo simplificar directamente. 4 con 4. Va a quedar x cubo nomás al otro lado. Ya de manera que de ahí más no puedo hacer. Llamémoslo ecuación número 3 esto. Ya, ecuación número 3. Esa ecuación número 3 vamos a sustituir. Fíjense, estoy haciendo por sustitución. De ecuación 1 estoy despejando una de las incógnitas. Y esa voy a reemplazar en la ecuación 2. Decimos que vamos a reemplazar en ecuación 2. ¿Qué dice la ecuación 2? Menos 4x más 4y cubo igual a 0. Por lo tanto, voy a reemplazar en cada y, voy a reemplazar por y cubo. Quedaría menos 4x
más 4. En vez de y, reemplazo x cubo. X cubo elevado a y está elevado al cubo al mismo tiempo, igual a 0. Entonces quedaría menos 4x más 4, 3 por 3 a la 6, x, no, 3 por 3, 9, a la novena, igual a 0. Factor común, factorizamos. ¿Cuál es el factor común? 4, 4, x, x. 4x es nuestro factor común. Si saco 4, si saco un x, queda menos una unidad, menos 1 queda ahí. Más, si saco 4, si saco un x, queda x elevado a la 9, quedaría x a la 8. Igual a 0. Ya, una vez factorizado, podemos ir disociando y luego despejar las incógnitas. Por un lado, una vez factorizado, vamos disociando. 4x igual a 0, punto y coma. Y por otro lado, este factor menos 1 más x cubo, digo, no es cubo, es 8, igual a 0. Bien, de este factor podemos despejar ya la incógnita. Despejando x, 0 dividido entre 4, ese 4 va a bajar a dividir. 0 entre 4 va a seguir siendo 0. Entonces x quedaría 0. Vamos a llamarlo, vamos a denominar x sub 1, porque hay hartos valores de x va a quedar. Ya tengo un valor. Ahora de esta otra ecuación despejamos x. Bien, fíjense, la otra ecuación era menos 1 más 8 al cubo, x a la octava, mejor dicho, igual a 0. Despejamos de ahí. Podríamos hacer así. X elevado a la 8 menos 1 igual a 0. ¿Qué caso de factorización sería? ¿Será que es diferencia Q? Raíz cúbica de x a la 8. No hay, ¿no? Raíz cuadrada de x a la 8. 4 sería 4 por 2. Bueno, podemos despejar de la siguiente manera también. X a la 8. Este menos 1 al otro lado pasa con más 1. Aplicamos raíz octava a ambos miembros. Raíz octava a ambos miembros. Y luego simplifico 8 con 8. Quedaría x va a ser igual. Más y menos. Más menos. Raíz octava de 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 8 veces va a seguir siendo 1. Entonces aquí quedaría dos resultados. X sub 2 va a quedar más 1. Y x sub 3 va a quedar x menos 1. Bien, ahí tenemos 3 puntos críticos tendríamos. Ya tenemos valores de x. Ahora vamos a buscar valores de y. Reemplazamos ¿dónde? A ver, aquí hay un detalle, ¿no? Cuando se le aplica raíz de índice par a ambos miembros, siempre va a ir como más menos al otro lado. Pero cuando se le aplica raíz de índice impar, qué sé yo, raíz cúbica, raíz quinta, raíz novena, solamente con un solo resultado va a ir, más nomás. Pero cuando es par, raíz cuadrada, raíz a la cuarta, raíz sexta, raíz octava, siempre más menos al otro lado. Dos resultados va a permanecer. Entonces tendríamos el más 1 menos 1. Raíz octava de 1 sigue siendo 1. Bien, vamos a encontrar los valores de y. Para ello vamos a reemplazar directamente. Vamos a reemplazar en ecuación número 3. Donde la ecuación número 3 ya tenemos, es x cubo. Para obtener y sub 1, reemplazo el valor de x sub 1. Ahí abajo está x sub 1 valía 0, ¿no? Ya, entonces 0 elevado al cubo va a seguir siendo 0. Ahí tenemos uno de los resultados. Ya, ahora para obtener y sub 2, para obtener el valor de y sub 2,
vamos a reemplazar el valor de x sub 1 en esta ecuación número 3. Que x sub 2 vale 1. 1 al cubo quedaría. 1 elevado al cubo. 1 al cubo seguirá siendo 1. Asimismo, para obtener y sub 3, vamos a reemplazar el valor de x sub 3, que es 1, donde reemplazamos en la función o en la ecuación 3. X valdría menos 1. Menos 1 elevado al cubo. Y entonces y sub 3 será igual. Un signo elevado a una potencia impar mantiene su signo, por lo tanto va a seguir siendo menos. 1 elevado al cubo, 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Ya ahí tenemos los valores de y. Menos 1, más 1, 0. Entonces tenemos 3 puntos críticos. Punto crítico 1 vendría a ser 0 en X, 0 en Y. Punto crítico 2 vendría a ser 1 en X y 1 en Y. Punto crítico 3 vendría a ser menos 1 en X, menos 1 en Y. ¿No? Menos 1 en X, menos 1 en Y. Por lo tanto, son 3 puntos. Esos puntos críticos de la primera derivada parcial son los valores posibles de ser máximos, mínimos, puntos de silla, en fin. No sabemos, son valores posibles de ser máximos, mínimos y puntos de silla. Vamos a analizar en cada uno de los puntos críticos. ¿Cómo vamos a ver si es máximo, mínimo? Habíamos indicado vamos a ver si... Bien, para saber si es máximo o mínimo, entonces vamos a utilizar el determinante de Hessiano. ¿Y en qué consiste determinante de Hessiano? Bien, el determinante de Hessiano consiste en la segunda derivada respecto a x por la segunda derivada respecto a y menos la segunda derivada de x a y al cuadrado. Ya, esa es la ecuación de determinante de Hessiano para poder concluir o llegar si es máximo o mínimos. Y Hessiano es un científico, hace siglos atrás ha podido demostrar, mediante el uso de los determinantes, ha podido deducir a esta pequeña ecuación diferencial parcial para obtener si presenta máximos mínimos. Para ello, primeramente vamos a encontrar las segundas derivadas. Ya, las segundas derivadas. Nos pide las segundas derivadas. La segunda derivada de x a x, nuevamente, ¿cuánto sería? Segunda derivada de primera derivada de función de x, ¿dónde está? Derivada de respecto a x. Aquí arriba está. Derivada de x, la primera derivada respecto a x queda 4x cubo menos 4y. Ahora vuelvo a derivar nuevamente respecto a x. Derivada de 4x cubo quedaría 12x. 4 por 3, 12. 12x al cuadrado quedaría, ¿no? Derivada de 4x al cubo. Menos derivada de 4y es 0 sería. Entonces solamente esto va a ser mi segunda derivada respecto a x. Segunda derivada respecto a y. De y a y también. De la primera de función de y respecto a y sería 4y cubo menos 4x. Nuevamente se derivará respecto a y. Y es variable. Derivada de 4y cubo sería 12y cuadrado. Derivada de 12y cuadrado. Menos derivada de 4x0 porque no hay y ahí. Entonces solamente esto sería para nosotros derivada segunda respecto a y. Ahora la derivada segunda de x a y. ¿A qué sería igual? Derivamos de función de la primera derivada respecto a x, pero con respecto a y. Es decir, de aquí tenemos que obtener la segunda derivada respecto a y. Ya, entonces y sería variable. Derivada de 4x cubo 0. Derivada de menos 4y quedaría menos 4. A partir de la primera derivada respecto a x, tenemos que derivar la segunda derivada respecto a y, no a x. X sería 0. Todo esto es 0. Menos derivada de 4y, menos 4 nomás va a quedar. Entonces aquí quedaría menos 4. Eso sería la segunda derivada de x a y.
Bien, vamos a analizar para cada uno de los puntos críticos. Como tenemos 3 puntos críticos, para cada uno de ellos voy a analizar. Primero para el punto crítico, ya vamos a analizar para el punto crítico 1, donde está 0, 0. Para cada uno de ellos voy a analizar. Primero, para el punto crítico 1, que vendría a ser en X0, en Y0. Ahí vamos a analizar si es máximo o mínimo. En donde X vale 0, Y vale 0 en ese punto crítico. Reemplazamos en el determinante de Hessiano. ¿Qué dice el determinante de Hessiano? Delta. Va a ser igual a la segunda derivada. Aquí está. Segunda derivada respecto a X vendría a ser 12X cuadrado. 12X al cuadrado multiplicado por la segunda derivada respecto a Y. 12Y cuadrado. Menos la segunda derivada de X a Y, invertido. Segunda derivada de XY quedaría menos 4. Entonces, menos 4. Y está elevado al cuadrado, eso, ¿no? Aquí, segunda derivada de XY elevado al cuadrado. Ahora, reemplazando en cada X, que es el punto crítico 0, en cada Y, que es el punto crítico 0 también. Tendríamos, esto será igual, 12 por 0 al cuadrado, 12 por, esto está mal, ¿no? No va aquí, 2 por 0, 12 por 0 al cuadrado, menos un signo elevado a una potencia siempre positivo, menos al cuadrado, más va a convertirse. 4 al cuadrado, 16. Más 16 por el menos de afuera, sigue siendo menos 16. 4 por 4, 16. Y 0 multiplicado por cualquier cantidad va a seguir siendo 0. 0 por 12, 0 por 12, 0. Todo esto es 0. Entonces, el determinante de Hessiano sería 0 menos 16 menos 16. De manera que aquí vamos a corregir esta partecita. El cuadrado no es afuera. Ya, entonces, menos 16 es menores a 0. Cuando el determinante de Hessiano es menor a 0, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que existe, cuando el determinante de Hessiano es negativo, llegamos a la conclusión a que existe punto de silla. Existe punto de silla en los puntos críticos X igual a 0. Va a existir punto de silla en X0 y Y0. En el punto crítico 0, 0. En el punto crítico 1. Para graficar necesito el valor de Z. ¿Cómo voy a encontrar para graficar valor de Z? Esos puntos de inflexión que va a existir en 0 en X, 0 en Y. Reemplazamos en la función Z. Reemplazando en la función Z para obtener valor de Z. En cada X0 el punto crítico, ¿no? Y en cada Y0. Quedaría 0 a la cuarta más 0 a la cuarta Y menos 4 por 0 en X, 0 en Y, más 1. Entonces esto quedará igual 0, 0, 0, 4 por 0, 0, quedaría 1 nomás. Z vendría a ser 1. Entonces el punto crítico, o el punto de inflexión en este caso, porque es punto de inflexión. El punto de inflexión vamos a graficar en X0, en Y0 y en Z es 1. Ya, eso sería nuestro punto a graficar. Punto de inflexión. No es punto de inflexión, pero es punto de silla. Ya, entonces, nuestro punto de silla, existe punto de ensilladura. Nuestro punto de silla va a ser igual en X0, en Y0 y Z1.
Eso es lo que vamos a graficar. Asimismo, vamos a analizar para el otro punto crítico. Ya hemos hecho para el punto crítico 1, 0, 0. Ahora voy a analizar para el punto crítico 2, que vendría a ser 1 en X, 1 en Y. ¿Ya? Punto crítico 1 y 1, aquí. Determinante de Hessiano buscamos. ¿A qué sería igual el determinante de Hessiano? Para encontrar el determinante de Hessiano, sabemos que la segunda derivada es 12x al cuadrado, 12y al cuadrado, la segunda derivada respecto a y, menos la segunda derivada de x a y sería menos 4 al cuadrado. Ya, el determinante, segunda derivada respecto a x, estoy reemplazando esto aquí, esto allá y menos 4 allá. Ahora, en cada x, en cada y que sobra, vamos a reemplazar uno, reemplazo en cada y 1. Tendría 12 por 1 al cuadrado por 12 por 1 al cuadrado, que vale y, menos 4 al cuadrado más 16, por menos de adelante sigue siendo menos 16. Por último, determinante de Hessiano será 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. 12 por 12, 144, menos 16, ¿cuánto queda? 12 por 12, 144, menos 16. El determinante de Hessiano queda más 128, positivo. ¿A qué conclusión llegamos cuando el determinante de Hessiano es positivo? ¿A qué conclusión llegamos cuando el determinante de Hessiano es positivo, mayores a 0? Mayor a 0. Llegamos a la conclusión de que existe un extremo relativo. ¿Ya? Existe un extremo relativo. Extremo relativo. Cuando el determinante de Hessiano es menor a 0, negativo, como anterior nos salió, menor a 0. Cuando el determinante de Hessiano es menor a 0, se llega a la conclusión de que hay punto de silla. Cuando el determinante de Hessiano es mayor a 0, positivo, existe un extremo relativo. ¿Qué es un extremo relativo? Un extremo relativo es máximo o mínimo, cualquiera de los dos. ¿Y cómo voy a saber si es máximo o mínimos? ¿Qué es lo que nos demuestra si va a haber máximos mínimos? Las segundas derivadas, ¿no? Les he dado en teoría. Entonces, ¿qué dice? La segunda derivada. La segunda derivada respecto a x era ¿cuánto? 12x. 12x al cuadrado. En el punto crítico, x vale 1 y y vale 1. Entonces, reemplazando. 12 por x vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1 por 12, 12. 12 es mayor a 0. La segunda derivada respecto a y es 12y al cuadrado. Reemplazo en cada y una unidad. 12 por 1 al cuadrado es 1 por 12, 12 nomás, más 12, mayor a 0. Como tanto respecto a x como respecto a y, las segundas derivadas son mayores a 0, positivos, entonces llegamos a la conclusión de que existe máximo o mínimo. Cuando las segundas derivadas son tanto respecto a y como respecto a x mayores a 0, positivos, se llega a la conclusión de que existe mínimo cuando son mayores a 0. Cuando son menores a 0 es máximo. Existe mínimo. Existe mínimo. ¿En dónde? En x1 y y1. Ya, entonces existe mínimo en el punto crítico x1, y1. Este era punto mínimo. Para graficar necesito conocer su valor de z. ¿Cómo vamos a obtener el valor de z? Reemplazando en la función original. En función z, en cada x, en cada y1, en cada x1. Reemplazamos en la función original para encontrar el valor de z. Entonces quedaría z va a ser igual. ¿Qué decía? X a la cuarta. X para nosotros es 1 a la cuarta más y a la cuarta, decía. Y vale 1 también.
menos 4xy, menos 4x vale 1, y vale 1, más una unidad. Esto será igual. 1 por 1 es 1 por 4, 4. 1 a la cuarta es 1 por 1 a la cuarta es 1. 1 más 1, 2. 2. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Queda menos 1. Entonces, el punto mínimo está en 1 positivo en X, 1 positivo en y menos 1 en Z. Eso es lo que vamos a graficar. Está bien, ¿no? 1 más 1, 2. 2 más 1 de acá, 3. 3 menos 4, menos 1. Asimismo, vamos a determinar para el otro punto crítico número 3. Para demostrar en el punto crítico si hay máximo mínimo en el punto crítico 3. Para el punto crítico 3, que sería menos 1 en X y menos 1 en Y. Ya en ese punto es donde vamos a analizar el determinante de hessiano. En el tercer punto, es el último. Entonces decimos, el determinante de hessiano es segundas derivadas respecto a X, es 12. 12x al cuadrado. Por la segunda derivada respecto a Y es 12y al cuadrado. Menos segunda derivada x a y es menos 4. Al cuadrado está eso. Entonces, reemplazando en cada x voy a sustituir menos 1, en cada y menos 1 en el punto crítico. 12 por menos 1 al cuadrado por 12 por menos 1 que vale y elevado al cuadrado menos 4 al cuadrado es más 16. Por este menos es un signo elevado a una potencia par siempre positivo. Más 4 al cuadrado es 16. Más 16 por menos de afuera, menos 16. Entonces quedaría menos 1 al cuadrado más 1, menos 1 al cuadrado más 1 por 12, 12 por 12, 144 menos 16, 128 va a quedar. Nuestro determinante de hessiano quedó positivo, 128, que serían mayores a 0. Cuando es mayor a 0 llegamos a la conclusión de que existe extremo relativo, un extremo relativo. Al decir que existe un extremo relativo, estoy indicando que va a haber un máximo o va a haber un mínimo. Eso va a depender de las segundas derivadas. ¿Qué dice la segunda derivada? Segunda derivada respecto a X es... Ya no me da espacio, voy a borrar para hacer al otro lado. De manera que la segunda derivada respecto a X es 12 negativo, digo 12 positivo, ¿no? 12x al cuadrado. El punto crítico era menos 1 en X. 12 por menos 1 al cuadrado quedaría menos 1 al cuadrado más 1 por 12, 12. 12 positivo mayores a 0. La segunda derivada respecto a Y era 12y al cuadrado. Entonces, reemplazando en cada y menos 1 también, menos 1 al cuadrado, quedaría más 1. 12 nomás quedaría. 12 mayores a 0. Entonces, cuando las segundas derivadas son mayores a 0, llegamos a la conclusión de que existe mínimo. Cuando las segundas derivadas son mayores a 0, mínimo existe. ¿En dónde? En el punto crítico x menos 1. Ahí es donde estamos analizando. Y menos 1. En ese punto crítico. Para graficar necesito su valor de z. Reemplazamos en la función original en z para obtener z. 1 a la y a la, x a la cuarta decía. X vale menos 1. Menos 1 elevado a la cuarta. Más y a la cuarta. Y vale menos 1 elevado a la cuarta. Menos 4 por x menos 1 por y menos 1 más 1 de la función. Esto es igual. Un signo elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Menos 1 a la cuarta daría más 1. Menos 1 a la cuarta más 1. 1 más 1, 2. Menos por menos más 1. Más 1 por 4 menos 4. Más 1 más 2 más 3. Más 3 menos 4 va a quedar menos 1.
Ya, otro punto mínimo existe en menos 1 en X, menos 1 en Y y menos 1 en Z. Ese punto es donde vamos a graficar. No tenemos más puntos críticos, entonces procedemos a graficar. Nos hacemos el eje cartesiano para graficar. No se olviden, hay dos puntos mínimos, en 1 y 1 menos 1, ahorita es menos 1, menos 1, menos 1, y punto de silla está en 0, 0. Hacemos el eje cartesiano, sistema cartesiano, coordenadas en tridimensional. Ya, muy bien. Esto sería eje Z. Esto sería eje Y. Eje X. Punto de origen donde se intersectan los dos. Menos X, menos Y, más menos Z, a lo contrario. Bien, a ver, grafiquemos qué puntos tenemos. ¿Qué puntos tenemos? Tenemos, a ver, punto de inflexión, ¿dónde está? Punto de silla, mejor dicho. 0 en X, 0 en Y. Aquí se encuentra el punto de silla. En el origen. Punto de silla está 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Punto mínimo está en más 1, menos 1. Ya voy a poner más 1 positivo, un cuadrito. Más 1 en Y. Más del punto de origen, no hay que ir al origen, no hay que seguir caminando. En X más 1, en Y más 1 para la derecha, más 1 estaría por aquí. Y en Z más 1 para arriba, a menos 1 en Z. ¿Se acuerdan el punto 2, punto crítico? Más 1 en X, más 1 en Y y menos 1 en Z, hacia abajo, menos una unidad aquí. Ahí es donde va a presentar el punto mínimo. Ahí se encuentra el punto mínimo de coordenadas más 1 en X, más 1 en y menos 1 en Z. Asimismo, vamos a buscar el otro punto mínimo, el otro punto mínimo era menos 1 en X hacia el otro lado. Ya menos 1 estaría por acá, menos 1 en X, menos 1 en Y, menos 1 en Y por aquí, y menos 1 en Z. Menos 1, menos 1, menos 1 por aquí. Menos 1 en X, menos 1 en Y y menos 1 en Z, hacia abajo. Menos 1 en X, a la izquierda menos 1 en y abajo menos Z en Y. Entonces se encuentra ahí ahí estaría el otro punto crítico o el punto mínimo. Ahora vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Ya no se olviden que los extremos relativos máximos mínimos está representado por paraboloides elípticos y el punto de silla por un paraboloide hiperbólico. Tendríamos, voy a graficar. Ya, entonces, primero, un punto de silla estaría representado así. Esto se puede ir hasta menos infinito. Punto de silla. Estoy graficando un paraboloide. Un paraboloide elíptico. Digo, no es elíptico, hiperbólico. Paraboloide. La gráfica es la silla para montar al caballo, conocen, ¿no es cierto? Ese mismo. Bien, entonces eso sería nuestro punto de silla o en su defecto es paraboloide hiperbólico. Mientras los puntos mínimos son paraboloides
elípticos, ya, un mínimo. Aquí voy a dibujar un mínimo. Vamos a hacer un esbozo más o menos. Un mínimo, un paraboloide elíptico paralelo al eje Z, abierto para arriba, los mínimos. Ya, entonces, a ver, dando una forma de volumen, ¿no? Evidentemente esto es una sola gráfica. Es una sola gráfica, están juntos. Se va hasta menos a más infinito luego. Es una sola gráfica. Bien, entonces esto sería para nosotros nuestra función igual x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Esa es nuestra función, donde presentan extremos relativos, dos mínimos en menos 1 y 1, en 1, 1, menos 1 y un punto de silla en 0, 0, 0. Ya, así más o menos se grafica. Hacemos un esbozo de la gráfica de esa función. Con eso estaríamos terminando el ejercicio.